Capítulo 3 tiene muchísimos lugares y habla de muchísimas cosas que tenemos que poner en contexto, pero de verdad que yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Pero Dios es tan lindo que siempre tiene una palabra y creo que yo también fui confrontada con lo que Dios está hablando a su iglesia y creo que confirmando, ¿verdad? El mensaje que desde el inicio hemos estado viendo en el libro de Joel. Por favor, me confirman si logran ver mi pantalla. Esto va a tardar un poquito que me dice, todavía no la ven, ¿verdad? No, voy de nuevo, perdón. Últimamente me está dando como un poquito de problema esto. Va a hacer un intento más y si no, lo bueno es que tengo un backup por otro lado por cualquier cosa. Es cuando ya me... La presentación sí la logramos ver, Sí la ven, ahorita sí la ven. pero ahorita no, ahorita cuando lo pones en No. caption. Ajá, es cuando yo creo que sí, es como que por alguna razón, cuando lo pongo en modo presentación ahí, ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar del capítulo 3 de Joel y como ya hemos venido viendo, Joel se ha ido dividiendo desde el anuncio de un juicio, porque en realidad está haciendo el llamado para el arrepentimiento y vimos con Tania todo ese capítulo hermoso del capítulo 2 de el arrepentimiento genuino, qué es lo que eso conlleva y cómo el arrepentimiento genuino trae esa restauración a la vida, ¿no? Y este capítulo 3 termina de hablarnos precisamente de esa restauración, pero también acá sí nos habla más en detalle de ese juicio que va a venir hacia las naciones, que va a venir por la falta del arrepentimiento, porque eso es la falta del arrepentimiento y nos va a mostrar algunas características sobre el carácter de Dios que son bien interesantes, ¿no? Porque sí, muchas veces hablamos de Dios como amor y Dios es amor, pero a veces olvidamos esa otra parte, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando, nos vamos a ir versículo por versículo y empieza y dice, porque en aquellos días, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén. Estoy agarré todo la Nueva Biblia de las Américas, pero también ustedes ahí pueden verlo en la versión que ustedes sea de su preferencia. Y cuando él empieza a hablar aquí de en aquellos días, está haciendo esa referencia al día del Señor, ¿sí? Que ya lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. El día del Señor, la verdad es que lo manifiesta de muchas formas. A veces dice en el día del Señor, el día del juicio, y acá dice en aquellos días y se está refiriendo va a haber un momento en que finalmente el día del Señor se va a cumplir, dice, y en ese tiempo, cuando eso suceda, voy a restaurar el bienestar de Judá y Jerusalén. Y desde aquí ya nos empieza a hablar, se recuerdan que el reino se había dividido, y por eso es que menciona Judá y Jerusalén como separado, porque va a haber una restauración hasta que vuelvan a ser ese pueblo que debe estar unido nuevamente, ¿no? Y que lo hemos ido viendo, vamos a ver que aquí en Joel hay cosas que ya se han ido cumpliendo, otras que todavía no y otras que van como en ese progreso de cumplimiento, porque si vemos, sí, la nación de Israel ya se volvió a restaurar, pero no ha tenido su restauración plena a todo lo que vemos, ¿no? Entonces sí, ya Dios, porque ya son una nación, ya muchos regresaron, ¿verdad? Y de hecho fueron liberados de la cautividad en la que habían estado cuando se fueron precisamente una parte al exilio a Babilonia, ¿verdad? Y otros que fueron conquistados por los asirios y desperdigados y dispersados por la tierra, ¿no? Entonces dice, hay aquí, empieza una promesa de restauración, ¿verdad? Una promesa a decirle al pueblo, hey, sí, en medio, porque para Israel esta cautividad había sido el juicio que estaba viviendo el pueblo por su desobediencia, ¿verdad? El castigo que Dios había dado porque no habían sido obedientes, porque habían adorado a otros dioses, habían dejado que viniera idolatría, habían adquirido las costumbres de otras naciones terriblemente, al punto de sacrificar a sus hijos a otros dioses. Entonces, obviamente, Dios tiene que poner un alto a la nación de Israel y le dice, no, no te voy a permitir que sigas en esto porque has pecado de una manera terrible, ¿verdad? O sea, estás llegando a un punto de total desenfreno y entonces, y ya se los había advertido desde Deuteronomio, cuando les da la ley, les dice, ¿verdad?
ustedes me obedecen, van a tener todo este montón de bendiciones, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar, yo les voy a dar, yo los voy a cuidar, etcétera. Pero si no obedecen, van a tener también el castigo. Pero les dice, el castigo no va a durar para siempre. Porque la idea del castigo de Dios no es el sufrimiento, sino es la restauración. Y eso era lo que Dios quería para su nación. Quería que después de lo que ellos iban a vivir, ellos se volvieran a Él y fuesen restaurados y su relación con Dios fuese restaurada y salieran de ese cautiverio, pero que salieran no solo del cautiverio físico, sino el cautiverio que el pecado estaba trayendo a la nación. Y esa es aquí la parte hermosa, porque acá también nos habla a nosotros como humanidad. Dios quiere nuestra restauración, pero más que nuestra restauración física, la restauración de nuestra alma, ¿verdad? La restauración de nuestra relación con Dios y que estemos completamente libres del dominio del pecado, porque el pecado nos esclaviza y si lo vemos, pues también lo traemos a nosotros como a nuestra actualidad. Muchas veces tal vez, claro, no digo que sí hay todavía esclavitud, aunque querramos decir que no, ¿verdad? Todavía hay cautividad física, pero acá está refiriendo también al tema más espiritual. Entonces dice, empieza con esto hermoso diciéndoles, hay promesa, continuando después de, si se arrepienten, sepan que cuando se arrepientan de corazón, genuinamente, yo los voy a liberar, ¿verdad? Van a regresar a su tierra. Entonces dice, y aquí dice, ¿y qué va a suceder además de su restauración? Porque no se va a quedar solo en que van a ser restaurados. Dice, voy a reunir a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas. Imagínense. Entonces dice, no se va a quedar ahí la cosa. Sepan que todo lo que ustedes han vivido, y ahora vamos a ver qué fue lo que ellos vivieron, va a tener una consecuencia, porque yo voy a hacer un juicio a las naciones. Yo voy a ser el que va a tomar la venganza. Yo voy a ser el que va a aplicar el castigo a todas las naciones. ¿Por qué? Dice, a favor de mi pueblo y de mi heredad. Israel dice, a quien ellas, dice, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces ya aquí empieza a decir Dios, ¿por qué va a haber un juicio contra las naciones? Y dice, y los voy a juntar en el valle de Josafat, y allí dice, y miren qué interesante, porque dice, yo haré bajar a las naciones. Qué interesante, ¿no? Y a veces, y a mí eso es lo que yo digo, bueno, ¿quién si sabe que va a ir a un juicio va a querer ir? Pero ellos solitos van a obedecer al llamado de Dios y van a llegar a enfrentar ese juicio. Entonces, vamos a ver un poco, porque yo sé que esta pregunta surge y surgió, de hecho, yo me acuerdo como desde casi la primera clase, ¿qué es el valle de Josafat? Y bueno, aquí investigando un poco, encontré esto. Dice que Josafat, bien interesante, significa Jehová juzgó o Jehová estableció lo recto. Entonces, se puede decir que es el valle donde Dios juzga, ¿verdad? Donde Dios juzgó. Quiere decir que, de hecho, algunos, en ese entonces, cuando era el tiempo de Joel, no había un valle que se llamara tal cual de esta manera, sino que se puede decir que era como una alegoría de que iba a suceder y por lo que iba a pasar en ese lugar, que iba a venir juicio contra las naciones, ¿no? Es el lugar donde Dios va a convocar a las naciones para hacer su juicio, para hacer cumplir el día del Señor, que ha sido tan mencionado en el libro de Joel, y no lo vemos solo ahí, sino que realmente esto sucede en muchos libros, Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos anuncian el día del Señor, ¿sí? Y es de verdad que hay muchísimos versículos acerca de esto, y dice que en lo que les decía, no hay una evidencia de un valle, pero se conoce, fíjense que fue hasta después del siglo IV, después de Cristo, que al torrente de Cedrón, ¿sí? A este lugar se le conoció como el Valle de Josafat. Pero antes no era conocido así. Qué interesante. Entonces, como también hay cosas, y ahí es donde vemos cuando Dios revela, ¿verdad? Cuando Dios da una promesa, cuando Él revela su palabra, como lo hizo con los profetas en ese momento, les dio detalles que no se iban a imaginar, no sabían dónde iba a ser, pero Dios ya va preparando el campo para lo que va a suceder, ¿no? Entonces ahí les puse una foto más o menos de cómo se ve.
el valle, en la actualidad, que es esta parte de Cedrón, para que ustedes se den una idea, donde se cree que puede llegar a ser esa batalla, ¿verdad? Ese lugar donde se van a juntar las naciones y donde Dios va a hacer su juicio y va a establecer ya. El tema aquí es que este juicio ya no va a ser un juicio para oportunidad de arrepentimiento de las naciones, ya es juicio final, ¿verdad? Ya es un juicio porque no hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, eso es la cosa aquí seria, ¿no? Pero adicional a eso vamos a ver que como también Dios de alguna manera hay cosas que ya fue cumpliendo porque lo vamos a ir viendo conforme avanzamos. Entonces dice, primero, solo voy a regresar un poco al versículo, dice, ¿qué fue lo que las naciones hicieron? Hicieron muchas cosas. Primero dice, esparcieron a mi pueblo entre las naciones, a mi heredad, porque la heredad de Dios es el pueblo, él había escogido ese pueblo, que sabía que de ese pueblo iba a venir, ¿se recuerdan? La simiente de la mujer, que es el Salvador Jesucristo, para traer esa bendición a la humanidad. Dice, entonces esparcieron a mi pueblo y además se repartieron mi tierra, una tierra que Dios había dicho, esta es mi tierra, la tierra que yo le doy a mi pueblo, ¿sí? Toda esa parte de Canaán. Entonces, dice también, además de eso no les bastó, también echaron suertes sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Esto es terrible. Esto es terrible. Ellos, miren estos pecados. Dice, cuando dice, esparcieron a mi pueblo como heredad, se los llevaron como esclavos, porque el pueblo de Israel se fue como esclavo a otras tierras. No llegaron con los privilegios de decir, wow, venimos aquí los israelitas y vamos a tener lo mejor de lo mejor. No, no, no. Llegaron como esclavos. ¿Cómo tratan a un esclavo? No tienen derechos. No tienen quien los defienda. Hay abuso. Los ponen a hacer los trabajos que nadie quiere hacer. No es como ahora. Ahora nos damos el lujo, las generaciones actuales, de decir, no, yo no quiero trabajar tanto tiempo, me cambio de trabajo y me voy porque no me gustó si me alzó la voz, no me gustó si me puso a trabajar en fin de semana, no me gustó. No, el esclavo no tiene ni voz ni voto. Si le dan comida, come, si no le dan comida, no come. Qué terrible, se los llevan como esclavos, dice, los separaron hijos de padres. Sí, yo me pongo a pensar siempre, les digo, a mí una de de los personajes que más me impacta es Daniel. Era un jovencito, ahí lo separaron de su familia. Él iba sin su familia y él todavía era de los privilegiados, por así decirlo, porque por ser parte de la realeza llegó a la corte del rey, donde fue bien tratado, ¿no? Pero él, tan jovencito, sus bases estaban tan firmes que él tomó las decisiones de decir, yo no me voy a contaminar. Pero imagínense así, separaron niños, separaron padres, separaron mujeres, separaron familias, ¿verdad? Y todo lo que tienen, ¿cuánto nos cuesta hacer un terreno, hacer una casa? A veces podemos pasar en dedos toda la vida para poder ir pagando un lugar donde poder vivir y que vengan y nos quiten lo que nos ha costado tal vez una vida. Bueno, eso le pasó al pueblo de Israel. Se los llevan como esclavos, les quitan todas sus posesiones y ellos las tomaron para ellos, ¿verdad? Era su botín. Y encima dice, echaron suertes. Cuando se habla de echar suertes, pues no es muy diferente a la realidad, ¿verdad? Aquí dice como el stigmarín de doping web, ¿verdad? Sino que habían diferentes formas como ellos lo hacían, como para ver, a ver quién se lo lleva de esclavo, a ver quién se agarra esto por heredad, o sea, como que fuesen objetos, ¿verdad? Como que fuesen objetos, dice, echaron suerte sobre el pueblo. Y aquí viene una cosa que a mí me parece de lo más deplorable. Dice, vendieron a sus niños por prostitutas, por un momento de placer, vender a un niño. Mira, como que fuese una moneda, como que fuese... Y a las niñas por vino, por alcohol para embriagarse. Imagínense ese grado de maldad. No solo separar familias, sino que agarrar los niños y agarrarlos como que fueran el objeto de comercio para decirles, ¿sabes qué? Tenés este niño que seguramente iba a ser un esclavo, que no sabemos qué iba a pasar con ese niño, o tal vez lo iban a ir a dedicar como un sacrificio a uno de sus dioses, porque así de terrible era esto. Vender un niño por una prostituta, por beberse una botella de vino. A mí esa parte me conmueve
Y no es algo que esté tampoco alejado de nuestra realidad, hermanas. Porque si vemos en la actualidad cuántos niños no se roban, cuánta trata de personas no hay. Vemos la situación de la migración tan terrible y cuánto se aprovechan de esa gente que está vulnerable para dañar, matar. O sea, no es algo tan lejos de lo que estamos viendo en la realidad. Y encima no les bastó con eso. Tomaron lo consagrado a Dios, lo que era santo, lo que era dedicado para el servicio a Dios, para todo ese ritual que Dios había dicho a los israelitas cuando vengan y den una ofrenda al Señor, cuando den un sacrificio por la expiación de los pecados. Y se lo llevaron a templos paganos, a templos donde adoraban a otros dioses y donde se cometían tantas cosas feas. Claro, como Dios no iba a estar. Él fue aguantando, ¿verdad? Fue dando misericordia, fue dando misericordia. Incluso hay una porción en la Biblia donde dice que las mismas naciones que despojaron al pueblo, esos años que estuvieron de esclavos el pueblo, fue todo ese tiempo Dios les fue dando tiempo para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron del mal que habían hecho. Y por eso Dios dice, yo les voy a dar un juicio, yo voy a pagar lo que le hicieron. Y esto es como una promesa al pueblo de Israel, porque saben, si nos ponemos en los pies de ellos, qué duro ha de haber sido, ¿no? Qué dolor ha de haber habido en el corazón. A mí, creo que es el Salmo 147, ahorita se me olvidó el número, pero cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, ¿qué es este Salmo, verdad? Ellos dicen, Señor, que a sus niños, que a sus niños les rompan sobre una piedra en la cabeza, simulando como lo que hicieron con nosotros. Y uno dice, claro, ¿cómo no iban a sentir ellos eso dentro si lo que estaban viviendo? Y ellos le dicen, Señor, hazlo, pero no se haga nosotros, ¿verdad? Haz tú, ¿verdad? Te alabaremos y confiamos en ti. Cuando ellos, o sea, tan terrible fue lo que ellos vivieron, que eso fue lo que hizo que su corazón se quebrantara para que el pueblo de Israel se arrepintiera. Y a raíz de eso, porque miren, después del cautiverio, Israel no volvió a caer en el tema de la idolatría de la manera como fue antes. Si algo tienen los israelitas, en ese sentido, es un celo por Dios que de verdad es de admirar, pero fue porque sí aprendieron en ese sentido, no en otros, pero en ese sentido sí. Entonces, dice Dios, no se preocupen, yo soy el que va a hacer el juicio a aquellos que les hicieron lo malo. Y eso, hermanas, es una reflexión. No somos nosotras las que tenemos que buscar la venganza o la justicia. Más que todo es la justicia, no es la venganza. Porque Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama a amar. Incluso amar, o sea, Dios le dio una noción enorme a Jonás, perdón, cuando le dicen, ve a Nínive y predica, y Jonás no quería, porque dice, es que si yo voy y les predico se van a arrepentir y tú los vas a perdonar, Señor, ¿verdad? Yo te conozco, por eso es que no quiero ir. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer, a llevar ese mensaje de arrepentimiento, pero al final quien hace justicia es Dios, no somos nosotras, ¿verdad? Y le está diciendo al pueblo de Israel, descansen sobre esto. Y entonces dice, aquí una reflexión en Miqueas, y esto sí, me salí aquí un poquito de Joel, pero es que este es un versículo que nos lleva a reflexionar sobre eso, porque Dios dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y son tres características que nos demuestran todo lo contrario a lo que estaba pasando ahí, ¿no? Dios lo que quiere es eso, practicar la justicia. Practicar la justicia es obedecer sus mandamientos, vivir de una manera que a Él le honre, amar la misericordia, amar, miren, ¿cómo podemos amar a aquellos que nos hicieron mal? Porque amar a nuestro prójimo, eso es fácil, pero amar al que nos hizo mal, amar al que nos dañó, dice, y amar, tener misericordia, ¿verdad? Hacerle el bien a alguien que para nosotros puede ser, no lo merece, ¿verdad? Y andar humildemente con Dios. Y aquí este versículo también para que nos haga reflexionar, porque sí, muchas veces podemos vivir tales circunstancias que queremos decir, no, yo voy a tomar esa justicia en mis manos, pero dice Dios, no, ama la misericordia, ¿verdad? Vive en rectitud, ven humildemente a mí, tranquilo, yo soy el que me voy a encargar de todo. Entonces de ahí dice, y entonces empieza acá a desglosar y hay un juicio especial para algunas naciones. Porque al principio estaba bien genérico decir a las naciones, ¿verdad? Pero ahora sí, Dios dice, óigame que ahora viene el trato específico con cada una de estas naciones.
Y empieza, dice, Tiro y Sidón y todas las regiones de Filistea, dice, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. Uf. Esto nos demuestra una arrogancia terrible de estas naciones. Estas naciones encima de todo, dice, se atrevían a decirle, Señor, yo me voy a vengar de ti, ¿verdad? Se atrevía a retar al Rey de Reyes. Y entonces le dice, ¿qué tienen ustedes conmigo? Tranquilos que ya voy a volver la venganza sobre su cabeza. Y por eso el juicio para estas naciones es bien duro. ¿Quién era Tiro y Sidón? Bueno, Tiro y Sidón se cree que son ciudades que eran fenicias, más o menos ubicadas entre el Líbano y el mar Mediterráneo. Si ven, aquí está Tiro y Sidón. Acá están, miren, ya las ven ahí en el mapita súper chiquito que les puse ahí. Está Tiro y Sidón. Entonces tenían como muchas de las ciudades que llegan a ser prominentes, acceso al mar, ¿verdad? Y todas las ciudades que tienen acceso al mar tienen una característica, normalmente, no digo todas, pero en general, se vuelven muy prósperas, ¿verdad? Porque hay mucho comercio. Ellas estaban situadas como que en un lugar perfecto para tener mucho comercio. Eran ciudades que comerciaban y que aprovechaban esa ventaja que tenían de acceso al mar. Cuando vemos un poquito de dónde surgen, es bien interesante que Sidón es descendiente de Cam. Cam era hijo de Noé, ¿verdad? Uno de los hijos de Noé. Y esto lo pueden encontrar en Génesis 10:15. Ahí pueden leer que, bueno, o sea, no sé si se acuerdan qué fue lo que hizo Cam con Noé y que de hecho Cam recibió toda una reprensión de su papá y casi que un juicio porque él vio la desnudez de su padre, ¿no? Entonces, de Cam surgen también otros hijos y de ahí viene y sale Tiro y Sidón, ¿no? Comerciaban mucho tinte púrpura. El púrpura era algo súper valioso en esos tiempos, ¿verdad? Que daba ese color como no es ni morado rojizo, ¿sí? Es algo así, como púrpura, es un púrpura. Y era súper caro. Normalmente para poder alguien se vistiese de púrpura cuando tenían esas capas de los reyes, los vestidos reales y todo, lo sacaban de un como molusco. Es un molusco que todavía en esa región hay. Y es todo un proceso. El otro día yo me vi un reportaje de cómo hacen la extracción del púrpura y es bien interesante. Es todo un proceso el que tienen que hacer desde ir y como recolectar a los moluscos, encontrarlos, hasta procesarlos y todo. Entonces, esa era su principal exportación, ¿no? Algo muy interesante es que Josué no pudo conquistar Tiro. Cuando empieza todo ese proceso de la conquista de la tierra prometida, esta parte no es lograda de conquistar. Se quedan unas porciones que no se han terminado de conquistar y que Dios les dice, bueno, tienen que seguir después con ello, ¿no? Israel normalmente sí ya había tenido como ciertas relaciones con Tiro, y vean algunas de las cosas. Cuando David pensó en el templo, cuando Dios puso en el corazón de David el construir el templo, él contrató, dice, canteros, carpinteros, cedros, primero para construir su palacio, y ahí fue donde él dijo, ay, para el templo, ¿verdad? Y Salomón siguió lo que su papá había hecho, ya habían comerciado, porque ellos además tenían como, no solo tenían los carpinteros y canteros, sino había cedro, había madera ahí que era súper buena para poder hacer la construcción. Entonces Salomón utiliza muchos de los materiales que había en esta ciudad para llevarlas y para la construcción del templo. O sea que había mucha relación de comercial con esas ciudades. Una de las cosas, y que fue casi que les digo, una de las grandes ruinas de Israel, fue que Acab se casó con Jezabel. Bueno, Jezabel creo que hemos escuchado tanto, todo lo que trajo para el pueblo de Israel no fue nada bueno, todo malo, ¿verdad? Ella era la hija del rey fenicio y precisamente por todas esas relaciones que habían habido como de comercio, de la posición que tenían, el papá de acá dice, yo creo que va a ser bueno que mi hijo se case con esta princesa para que mantengamos las buenas relaciones, porque se ayudaban de una y otra vez. Y bueno, en realidad fue lo peor porque Jezabel trajo todo lo que era la adoración a Baal, pero a otro extremo, ¿no? Corrompió completamente el reino de Israel y además, pues
era malvada, pero malvada de verdad a un nivel. Recuérdense que ella es la que luego también quiere perseguir a Elías, ¿no? Y tiene a su hijita también, una joyita ahí, Atalía, que también digna hija de su mamá. Vemos como, wow, realmente no fue nada de bendición para el pueblo de Israel, ¿no? Y de ahí también dice, y esto sí ya un poquito, viendo un poco más de la historia de Sidón, gran parte de su pueblo sí fue destruida, la ciudad fue destruida, casi que toda la ciudad, y su pueblo esclavizado por Artajerjes, que es Nabucodonosor, en más o menos el 345 antes de Cristo. Y también Tiro fue castigada por los griegos en el 332 antes de Cristo por Alejandro el Magno. O sea, no le terminó yendo bien a Tiro ni a Sidón, sino que sí hubo también un juicio para ellas porque obviamente actuaron mal con Israel, ¿verdad? Otras cosas es que fueron vendidos, porque de Tiro y Sidón se consideran los sidonios, ¿verdad? Por ellos fueron vendidos como esclavos. Más o menos en el 146 antes de Cristo hubo un terremoto que dice que hundió gran parte de la ciudad de Sidón en el océano, imagínense. Y también que Tiro fue sitiada por Nabucodonosor muchos años. Hubo una gran batalla allí que intentaba entre Nabucodonosor tratar de conquistarla. Ellos tenían esa ventaja, era una especie como isleta. Entonces esa isla, el mar era como su misma, como diríamos, su fortaleza, ¿no? Entonces sí se cansaron porque la batalla duró años y finalmente cuando llega Alejandro Magno, este era un gran estratega militar, viene y dice que él agarra escombros y rellena el mar con esos escombros. Y así es como llega a lograr a la isla y la conquista. y la agarra, porque él hace eso y entonces, bueno, que ahora en los tiempos modernos es muy normal que el hombre le gane espacio al mar, ¿no? Se construyen ciudades sobre el mar, se rellena y todo. Bueno, eso fue lo que hizo Alejandro Magno y con eso él logra cruzar y bueno, ahí es donde la conquista. Sin embargo, mucha de esa gente que sale recibe mucha influencia de griegos, de los ptolomeos, de los seleucidos y finalmente por el Imperio Romano. O sea, claro que no se estudió 100%, pero de lo que fue quedando fue como mezclándose con muchísimas naciones. Y hay algo interesante porque la región de Tiro y Sidón fue una zona donde Jesús se retiró con sus discípulos y eso lo pueden encontrar en Mateo 15, 21, ¿no? Entonces un poco para que sepan quiénes fue Tiro y Sidón, de dónde vienen, ¿verdad? Hicieron mucho daño al pueblo de Israel, ya solo saber que de ahí venía Jezabel, entendemos también todo lo que provocaron, cómo desviaron al pueblo de Dios de la exaltación a Dios y lo llevaron hacia los ídolos y pues todo lo que los ritos paganos traían, ¿no? Pero también dice a las regiones de Filistea, ¿no? Porque también hace un llamado a las regiones de Filistea donde les dice, ¿qué quieren ustedes contra mí, verdad? ¿Por quieren vengarse? No se preocupen que ahí viene. Entonces, aquí está Filistea, si lo ven, por acá anda Belén, Hebrón, y aquí está Filistea, ¿no? Entonces, desde el tiempo de Abraham ya los filisteos se mencionan, se cree que eran más o menos como nómadas los que fueron hasta que llegaron a poblar este territorio. Fueron uno de los principales enemigos políticos de Israel. ¿Se recuerdan bueno, Sansón peleó con los filisteos? De hecho, muchas de las cosas, cuando empieza esa batalla con Sansón, ahí es precisamente por un engaño que le hacen los filisteos, ¿verdad? Dalila también termina ahí. Goliat, el gigante, era un filisteo. Y tenían 5 grandes ciudades que eran las predominantes en los filisteos, que era Asdod, Gaa, Ascalón, Gat y Ecrón. No sé si así se mencionan, pero estas eran las 5 ciudades como prominentes de Filistea y entre ellas era como que donde se establecía pues los principales centros de comercio, de la vida, de adoración y todo, ¿no? Su organización militar era súper adiestrada, no solo adiestramiento para pelear, sino que ellos tenían una ventaja bien interesante y es que ellos descubren muy prontamente el hierro y cómo trabajarlo y entonces su armamento era más sofisticado que lo que la mayoría de las naciones tenían en ese tiempo y por eso es que ellos podían ser tan poderosos, ¿no? Porque no era lo mismo pelear con una espada de madera, ¿verdad? Hecha como más arcaica,
que con una de hierro, ¿verdad? De hecho, cuando leemos la armadura que cargaba Goliat, ellos ya tenían sus escudos de hierro, como especie de jabalina, ¿verdad? Que tenían su espada y todo. Y ese era, o sea, eran armas súper poderosas, ¿verdad? En ese entonces, ellos guardaban, de hecho, la forma para ellos procesar el hierro, ellos lo hacían como resguardaban muchos esos lugares para que nadie los descubriera. David es uno de los que descubren parte de cómo ellos trabajan el hierro, ¿verdad? Entonces, porque ellos sabían que ahí había, esa era como una de sus principales ventajas, ¿no? Y sabemos que los filisteos hicieron mucho, mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, por eso Dios dice, oigan, naciones, van a sufrir. Dice, por cuanto también han tomado mi plata, mi oro, y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos. Entonces, aquí algo que Dios no le agrada, porque Él le dio tanta instrucción al pueblo de Israel de que cómo debían de proceder cuando Él les da las instrucciones de primero el tabernáculo, luego del templo, y les dice cómo va a ser todo ese proceso y todo. Él les dice hasta cómo deben limpiar los utensilios que van a utilizar y cómo debían acercarse a la presencia de Dios. Esta gente pues no tenía ni siquiera temor de Dios. Vienen, agarran las cosas, se los llevan, profanan las cosas santas, las cosas que habían sido dedicadas para Dios. Y esto no solo hace que el pueblo se disperse, hace que el pueblo deje de adorar a Dios, ¿verdad? Porque obviamente ya no tenían cómo hacer todo el culto, cómo venir y llevar esas ofrendas a Dios. Entonces dice, ustedes tomaron todo lo que era sagrado para mí y se lo llevaron a sus templos paganos, ¿verdad? Donde están exaltando a otros dioses, donde están idolatrando, donde están cometiendo acciones depravadas, porque además de eso no era solo la adoración a otros dioses, sino que ustedes saben, esos cultos conllevaban todo tipo de géneros, ¿verdad? Sexuales y de todo tipo, que esto le causó a Dios definitivamente una molestia, decir, esto no está nada bien. Entonces le dice, además, vendieron a los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Y ustedes saben que en Jerusalén era el centro donde estaba el templo, ¿verdad? De la adoración, donde Dios les había dicho, aquí van a venir, van a adorarme. Había mucha costumbre de que tenían que ir hacia Jerusalén para varias de las fiestas y todo, para juntarse y juntos adorar a Dios, para dar esos sacrificios, leían la palabra, etcétera. Entonces, cuando dice se los llevaron, los dispersaron, los alejaron de donde estaba, que sabíamos que en ese momento ahí era donde descendía la presencia de Dios, ¿verdad? Y los alejaron de Dios y se los llevaron, los vendieron a otros como esclavos y además ahí corrompían, ¿verdad? Porque obviamente se los llevaban a donde estaban esas otras costumbres. Entonces dice Dios, bueno, por estos pecados es que yo voy a hacer un juicio contra ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice? Yo voy a venir y voy a levantar del lugar donde los vendieron y devolveré su venganza sobre su cabeza. Es decir, que Dios les estaba diciendo, yo voy a sacar a mi pueblo de ahí y ustedes, porque de hecho vamos a ver que adelante dice, a ustedes los van a vender a otras naciones. Y lo vemos, ¿verdad? Con Sidón, con Tiro, ¿qué pasó? Llegaron, los conquistaron otros y se los llevaron y también los dispersaron y se los llevaron como esclavos y también fueron vendidos, experimentaron también lo mismo que ellos habían hecho con el pueblo de Israel y de Judá, ¿no? Entonces dice, yo voy a restaurar a mi pueblo. Aquí hay otra confirmación de que Dios iba a regresar a su pueblo a la tierra que Dios ya les había dado y que les había prometido y que ya les había entregado, ¿no? Entonces dice, también dice, venderé a sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá. Ahora ustedes van a ser los esclavos de Judá, dice, y ellos los van a vender a los sabeos. Es una nación lejana porque el Señor lo ha dicho. Punto. Esto es palabra del Señor y se va a cumplir. Y aquí menciona a los sabeos. ¿Quiénes eran los sabeos? Bueno, los sabeos también se cree que pueden haber sido descendientes de Cam, ya sea por parte de Cus o de Raam. Esto lo puede encontrar en Génesis 10 del 6 al 7. Dice que Dios iba a utilizar a este pueblo para rescatar
para el rescate de los israelitas del cautiverio. Hay algunas, dicen de dónde puede ser que vengan. Algunos creen que de Etiopía y otros de Egipto. Todavía no hay 100% de certeza, pero el mayor consenso creen que es de la parte de Etiopía, ¿no? Si era por la parte de la línea de Rama, aquí es donde venía, ¿se recuerdan? La reina de Saba que se menciona con Salomón. Se cree que podría ser que venían de ahí y solían ser los sabeos como también una especie como de comerciantes que andaban deambulando por muchos lados y entonces ellos compraban esclavos, los vendían a otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, pues la reina de Saba, como era una ciudad como muy comercial, también cuando se cree que visita a Salomón, una de las razones por qué ella visita es que ella pues quiere también entender, cuando oye de la sabiduría de Salomón, la prosperidad y todo, bueno, establecer relaciones comerciales para que su pueblo no sea como exterminado, ¿no? Eran estos mercaderes, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, voy a usar a los sabeos para que, entonces, mi pueblo va a ser liberado, ahora ustedes van a ser vendidos esclavos, pero Judá no se va a quedar ustedes como esclavos, sino que se los va a vender a los sabeos y ahí van a parar, bueno, saber dónde, porque los mercaderos de estos sabeos al final, como se quedan como esclavos, los vendían por diversos pueblos y los desperdigaban por ahí, ¿no? Eso era parte de lo que ellos solían hacer, ¿no? Entonces de ahí les dice también, y aquí es donde viene algo bien interesante, porque dice, proclamen esto entre las naciones, dice, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Pero aquí no está diciéndole al pueblo de Israel, prepárate pueblo de Israel para la guerra. Este llamado en realidad es para las naciones. A las naciones le está diciendo, prepárense para la guerra. Cuando dice, porque él dice, yo ya traeré a las naciones al valle de Josafat, pues las naciones van a ir pensando que van a una guerra. Lo que no saben es que van al juicio, ya al juicio que Dios va a establecer a las naciones. Y miren cómo es, ¿verdad? Hace un llamado a las naciones, dice, vénganse, despiértense todos sus valientes, suban sus soldados, pongan a su ejército, prepárenlo, porque va a haber guerra. Y entonces les dice, Dios llama a las naciones a la guerra. Qué interesante. Y las naciones van a tener este descaro de decir, podemos combatir contra Dios. Pero aquí es donde Dios dice, hasta aquí llega el límite final, yo les voy a decir quién soy yo. Soy el soberano, el todopoderoso, y ustedes no pueden pelear contra mí, ¿no? Entonces les dice, ¿saben qué? Forjen espadas de sus rejas de arado. O sea, es bien interesante, dice, ¿verdad? Y lanzas de sus podaderas y diga al débil, fuerte soy. Sí, van a creer, sí, listo, vamos a armar vamos a tener nuestro armamento de lo que podamos, vamos a sacarlo y vamos a ir a pelear. Ellos creen que van a pelear contra el poderoso gigante, pero no saben que a lo que van es a su juicio, a recibir ya el castigo, y aquí sí ya hablamos de un castigo eterno, porque este ya no es un castigo de solo así, sino ya es el castigo eterno, no solo por los pecados cometidos, claro, sino que también el peor de todos es no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Y eso es en realidad el juicio, y esto aquí lo vemos en las naciones, pero esto si lo vemos en la vida, es que ese es el mensaje que Dios siempre ha dado. Humanidad, arrepiéntete. Arrepiéntete del pecado que has cometido. Vuélvete a mí. Búscame. Arrepiéntete. Hazme tu Señor y Salvador. Pero las naciones han despreciado y el hombre está despreciando el sacrificio de Jesucristo. Y por eso es que viene un castigo tan terrible que es una eternidad sin Dios. Es que imagínense, ahora hay tiempo de poder venir y clamarle a Dios cuando hay necesidad y hay personas que así es como han llegado, cuando se encuentran en un momento donde la vida los sacudió completamente y voltean y alzan su mirada y Dios escucha. Cuando el pecador se arrepiente, Dios escucha y perdona. Pero ya después de esto, ya no hay oportunidad, ya no hay retorno, ya Dios no los va a escuchar, ya no va a haber esperanza de salvación ni de perdón, porque menospreciaron lo que Cristo Jesús
hizo, el regalo que Dios está dando a la humanidad de esa oportunidad de redención y salvación. Entonces dice, sus armas no van a ser efectivas porque Dios los va a juzgar y Dios les va a decir quién es Él. Entonces dice, apresúrense, vengan naciones, todas alrededor, reúnanse ahí, haz descender, oh Señor, a tus valientes. Y aquí sí, vienen todas las naciones, pero dice, Dios va a hacer descender a sus valientes, porque Dios va a venir con su ejército poderoso, su ejército celestial a pelear. Y sus valientes van a estar ahí en esa batalla. Aquellos, pues me imagino ese ejército entre ángeles, pero también entre todos sus hijos, ¿verdad? Los que hemos sido redimidos, ahí vamos a estar. Aquellos que desde el inicio creyeron en Dios, peleando en esa batalla, pero estamos del lado del ganador, porque no es porque nosotros peleemos, es porque Dios, que es todopoderoso, va a decir, dice hasta aquí humanidad, ya no más, ¿sí? Y dice, despiértense y suban las naciones. Nuevamente vuelve a decir, vengan al valle de Josafat, ¿verdad? Ese valle que ya vimos, porque allí dice, me sentaré a juzgar a todas las naciones alrededor, ¿sí? O en algunas versiones dice el Valle de Josafat o al Valle del Juicio, sí, hay diferentes formas como lo dice, pero dice, allí dice, ¿verdad? Es donde me voy a sentar a juzgar a todas las naciones, y ahí sí viene un juicio por todo lo cometido, ¿verdad? Por todo lo hecho, por todo el mal, y hermanas, y ahí es donde decimos, bueno, a veces, yo no sé, pero y esta semana me he enterado de muchísimas cosas que han estado pasando en la actualidad. Ya no sé si supieron de una marca súper exclusiva que recientemente sacó una publicidad donde estaban fotos con niños sosteniendo muñecos como de sadomasoquismo. Y uno dice, ¿hasta dónde está llegando la humanidad? Hoy mi hermano me compartió que en España quieren aprobar una ley para que en las escuelas les enseñen a masturbarse a niños de 3 años. O sea, y uno dice, ¿qué está pasando con este mundo? O sea, ¿dónde llega la maldad, ese pecado? Que de verdad nosotros hablamos como familia, Dios mío, bueno, tenemos que cuidar muchas de esas niñas, ¿verdad? Su inocencia, su mente. Yo tengo sobrinas chiquitas, ¿verdad? Y lo más que podamos, pero hay que prepararlas porque se tienen que enfrentar a este mundo. Se tienen que enfrentar, pero que se enfrenten con la convicción de quién es Dios en sus vidas, de quién es Dios, que es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, claro que Dios va a juzgar esa maldad. No nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde llevar el mensaje del Evangelio. A nosotros nos corresponde dar la palabra y sí tenemos que alzar nuestra voz contra el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y miren que esto es algo que se está tergiversando mucho en la actualidad. Ay, ven como tú seas, no importa, Dios te va a aceptar de cualquier forma. Claro, Dios te perdona si vienes arrepentido, pero un arrepentimiento genuino implica un cambio. No implica seguir viviendo la misma vida que se está viviendo en pecado. Y a veces queremos que, bueno, como Dios me perdona, yo no cambio, yo sigo igual, no importa. No, eso no es un arrepentimiento genuino, y eso es lo que Dios está diciendo. No, yo voy a juzgar ese pecado porque no hay un arrepentimiento genuino, porque no se quieren arrepentir, porque quieren seguir viviendo en eso y están dañando. O sea, ¿cuántos a causa de esto se han pasado llevando las vidas, ¿verdad? ¿Cuántos trata de niños, trata de personas? ¿Cuántos o sea, claro, lo que vivimos en este mundo que a veces no entendemos es consecuencia de nuestro pecado como humanidad? Pero entonces Dios dice, yo tengo que juzgar eso. Y por eso es yo me voy a sentar a juzgar a las naciones. Y dice, metan la hoz. Y miren que aquí hace como casi que 3 asemejanzas. Dice, metan la hoz porque la cosecha está madura. Y cuando está hablando de meter la hoz, ¿qué es? Cuando se corta la miel, ¿verdad? O sea, ¡pum!, la quitan de una vez para poder la cosecha. Pero no está hablando de una cosecha de almas, está hablando de maldad. O sea, ya la maldad del mundo llegó al punto que Dios dice, tengo que quitar esto de aquí de raíz. Lo hizo al inicio en el Génesis, pero Dios hizo su promesa y dijo, no, voy a volver a destruir con un diluvio.
Pero la maldad del hombre sigue a tal punto, dice, porque mire, dice, pisen el lagar está lleno. ¿Cómo eran los lagares? Eran grandes, donde se pisa el vino para poder hacer vino. O sea, a ese punto está tal la maldad que se ha llenado, dice, las tinajas rebosan. Una tinaja que rebosa no es una tinaja que tiene un poquito, es una tinaja que seguramente se está hasta desbordando, dice, porque grande es su maldad. Hasta, o sea, llega al límite, a completamente desbordado. Por eso es que no nos debe extrañar lo que si ya lo vivían ahí, y miren, la misericordia de Dios ha sido tan grande que todavía estamos hablando de más de 2000, casi 3000, casi 4000 años después, todavía Dios sigue dando su mensaje de arrepiéntanse, arrepiéntanse. Miren la misericordia tan prolongada de Dios hacia la humanidad, de hacer un llamado al arrepentimiento, pero la humanidad no quiere arrepentirse. No quieren volverse a Dios. Y es que esto es lo duro, por eso les está diciendo, voy a hacer un juicio. Porque cuando llegue ahí es porque esto ya va a estar tan desbordado que ya no lo voy a permitir más. Recuérdense que Dios es un Dios santo. El pecado no lo tolera, no va, es contrario a su naturaleza. Entonces dice, acá también cuando lean Apocalipsis, por eso también entendemos, porque empieza a haber una relación a partir del capítulo 4 se nos presenta el juicio de Dios. Se nos presenta primero introduciendo a Cristo como que el que va a abrir esos sellos, el que viene, y luego se desata todo, ¿verdad? Las copas, las trompetas, todo eso. Así que cuando lo leemos, a veces nos asustamos y, uy, Apocalipsis. Mucha gente le da pavor el libro de Apocalipsis porque dicen, uy, todo lo que vemos ahí. Pero no, Dios lo que está diciendo es, Señor, tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio porque va a haber justicia. Justicia por el pecado, por la maldad. Y eso es lo que vemos en todo ese momento, ¿no? Pero en realidad es lo que estamos viendo aquí en Joel. Era un mensaje para Israel y para nosotros de decirnos, hey, sí, hay maldad, pero no te preocupes, que yo soy el que me voy a encargar. ¿Cuántas veces cuando algo nos pasa no vamos ante la ley, verdad? Que mire que él me chocó el carro porque esa persona se pasó la señal y no respetó el semáforo, y ahí estamos reclamando nuestro derecho, ¿verdad? Y ahí vamos, y si tenemos que poner una demanda o lo que sea, lo ponemos. Pues Dios dice, hey, yo sí he escuchado el clamor. Él escuchó el clamor de Israel. Cuando vemos cuántos de esos salmos donde la gente abriendo su corazón y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto siga pasando? Y muchas veces tal vez las oraciones de todos sus hijos a lo largo de la historia, esos que han sufrido de mártires, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. Esteban, estando siendo a prueba, dice, Señor, no les tomes en cuenta lo que me están haciendo, ¿verdad? Esa persecución terrible que ha habido y que sigue habiendo, porque tenemos hermanos, nosotros estamos aquí bendecidas, nos conectamos tranquilas en el Zoom, con libertad, pero tenemos hermanos allí en los países occidentales, donde se tienen que reunir en una cueva o un lugar secreto, donde les han matado a sus familias, donde están tal vez en una cárcel, siendo torturados a causa del evangelio. Y todo eso dice el Señor, yo voy a ser el que va a hacer la justicia. Esto es un mensaje esperanzador de saber que finalmente quien tiene el control de todo es Dios. Es su misericordia lo que ha hecho esperar. Pero va a llegar un momento en donde Dios va a poner un alto a todo eso y va a decir, ya no más pecado, ya no más maldad, ¿sí? Entonces dice multitud de multitudes. Miren, no dice unos poquitos, dice multitud de multitudes. Imagínense, una multitud es mucha gente. Dice que aquí van a ser multitudes de multitudes, o sea, cantidades de gente que van a estar ahí, dice, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. En el valle donde Dios va a juzgar, donde Dios va a decir, aquí está ahora sí lo que compete a cada uno, porque no se quisieron arrepentir. Y terrible, dice, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su esplendor. Y todo esto vemos la semejanza que leemos también en Apocalipsis.
Por eso, eso es lo lindo de esto, ¿verdad? Porque le estaba hablando al pueblo de Israel, pero también nos está hablando para que nosotros sepamos lo que todavía, porque no todo esto no se ha cumplido todo en su totalidad, ¿no? Y vemos que lo dicen en Apocalipsis, lo vemos en Isaías, lo vemos en Ezequiel, Abdías, todos estos profetas, hay porciones de la escritura que nos están mostrando ese futuro que todavía viene y cosas que ya fueron sucediendo y dice, la luna se va a oscurecer, las estrellas van a perder su esplendor. ¿Sí? Para que algo así suceda es una catástrofe a nivel mundial, ¿no? Dice, y acá, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Y aquí nos trae la figura de un león, ¿verdad? ¿Cómo es un león? Lo conocemos como el rey de la selva, ¿no? Pero cuando un león ruge, ese rugido fuerte, cuando él está dispuesto, ahora sí, o sea, cuando la leona va y caza, pero cuando el león se enoja, ahí sí, ya todos le temen, ¿no? Por eso lo llaman el rey de la selva, porque va con ese tremendo rugido a imponerse. Y dice, ¿a quién se le conoce como el león de la tribu de Judá? A Jesucristo. Es que es Jesucristo mismo el que va a bajar y por eso él va a establecer su reino también. Y dice, vemos un contraste acá porque dice, por un lado, a sus enemigos hay un rugido de guerra. ¡Qué terrible! Es siquiera pensar querer hacerle frente al Dios eterno. O sea, ni pasar por mi mente. ¿Cómo a las naciones se les va a ocurrir querer pensar que van a poder ir en contra de Dios? Dice, yo les voy a hacer guerra, hago el rugido de león, dice, pero tranquilos, les dice al pueblo, porque para ustedes hay refugio y fortaleza. Y esto es hermoso, hermanos, porque nos dice, nosotros podemos venir ante Él confiadamente y saber que en Él estamos seguros. En Él hay refugio. En Él hay fortaleza. Él es quien pelea las batallas por nosotros. Él es quien hace justicia. Él es quien cuida de nosotros. Él es el que le estaba diciendo a Israel, Israel, es cierto, ya sufriste un tiempo, pero era la disciplina aplicada para que corrigieras y que te vuelvas a mí, porque en mí vas a estar seguro. Y por eso es que allí no tienes que temer. Y lo mismo es para nosotros como iglesia. En Él estamos seguros, no nos falta nada cuando estamos en Él, porque Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos cuida, que nos protege, quien nos guarda. Él es el poderoso gigante que pelea por nosotros y nadie le puede hacer frente, porque Él ya venció. Él ya venció el pecado, Él ya venció la muerte. Creerán que van a poder batallar contra Él, pero en realidad solo van a enfrentarse al juicio. Entonces dice, allí es cuando sabrán que yo soy el Señor su Dios. Dice que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y aquí hay una promesa hermosa, conocer que Él es Dios y que es, dice, el Señor su Dios. Finalmente el pueblo de Israel, ya junto, ¿verdad? Como todo el pueblo, va a reconocer quién es Dios. Van a conocer su poder. Dice, y que habitó en Sión. Y entonces aquí nos introduce a Sión. Y nos dice, ¿quién es Sión? Bueno, miren, hay ahí todo un tema de dónde realmente está el monte Sión, o si Sión, muchas veces la verdad es que la Biblia lo habla en diferentes contextos. A veces habla de un monte, a veces habla de toda Israel, a veces habla de Jerusalén, a veces habla de una porción. Entonces, casi que si ven donde está esta figura, puede ser todo lo relativo a Sión. Pero hay algo importante en Sión. Hay un monte fortificado en Jerusalén que está entre Cedrón y Tiropeón, que es donde se cree que está ese monte. Que a diferencia del monte Sinaí, del monte Olimpo y de todos esos grandes montes, este no es tan grande como esos montes. Pero es el monte que Dios eligió para hacer ese símbolo de que ahí va a estar su presencia, ¿sí? Algunos dicen que Sión puede ser lugar seco o tierra seca, otros dicen que es cumbre o una cadena montañosa.
Se menciona por primera vez en la conquista de Jerusalén por David. Esto está en 2 de Samuel 5, del 6 al 10, y 1 de Crónicas 11, del 4 al 9. Y cuando ya después de esa conquista y todo, se le cambia su nombre a la ciudad de David, ¿sí? Aquí algunos de los empleos para acción es el templo de Salomón, ahí fue donde fue construido, donde a toda la nación de Israel, a la capital de Judá, a la ciudad de Dios en la nueva era, porque cuando nos habla la nueva Jerusalén, Sión, la ciudad de Dios, ¿verdad? También se habla a la nueva, a la ciudad de Dios, pero ya en el futuro también, la Jerusalén celestial, también se le conoce como Sión, ¿no? Y el lugar donde el Mesías aparecerá al final de los tiempos. Al final, el punto exacto donde sea, ¿qué es lo importante aquí? Saber que Dios morará en medio de su pueblo, porque eso es lo más lindo. Dios morando en medio de su pueblo. Y yo, mire que casualmente, no hay casualidad, en Dios no hay casualidad, estoy leyendo ahorita Levítico. Y he estado leyendo el Éxodo y ahorita empecé Levítico y yo decía, Señor, qué hermoso cuando dice, se posaba la nube o la columna de fuego por las noches. Cuando Moisés dice que pone una tienda de campaña y ahí va Moisés a orar, pero tenía que ir a ese lugar específicamente para orar, para encontrarse con Dios. Y aquí ya dice, Dios va a morar en medio de su pueblo. O sea, a veces el pueblo ni siquiera se podía acercar. Y nosotras tenemos ese privilegio de poder estar en la presencia de Dios. Y cuando llegue ese tiempo, porque ahora nosotros llegamos, ¿verdad? En ese tiempo de intimidad con Él, cuando nos encontramos en su presencia, que es maravillosa, pero cuando pensamos, cuando ya Dios está reinando por completo, ¿verdad? Cuando ya se haya eliminado todo el mal y eso, y Dios morando, cuando estemos frente a Él, eso va a ser algo maravilloso. Si los tiempos en su presencia aquí son de la cosa más hermosa que hay, lo que va a ser la eternidad con Él, hermanas, en serio, eso es lo que nos hace perseverar y decir, no importa los sufrimientos de esta tierra, no importa las pruebas y las dificultades, porque tenemos una promesa más grande. Y ya la gozamos, porque ya gozamos de la comunión con Dios. Pero imagínense Dios morando en medio de su pueblo. Por eso les dice, yo voy a ser su refugio, yo voy a ser su fortaleza. Y no tienen de qué preocuparse, porque soy yo quien los va a proteger. Dios restaura lo que se había perdido y lo da en una mayor proporción, porque restaura al pueblo de Israel. Lo restaura y lo trae, pero ya no solo lo va a traer para restauración, ya no solo los libertó del cautiverio, sino hay una promesa de una restauración completa, la restauración espiritual, que es lo más importante, la restauración de esa comunión con Dios, la restauración de una vida, la vida que Dios, porque miren, desde el inicio, cuando Dios crea al hombre, lo hace con un propósito de una comunión perfecta con Él, de una vida hermosa. No la vida que conocemos aquí en la tierra, porque acá está corrompido. Acá vivimos las consecuencias del pecado, sino es una vida en plena comunión con Él. Y entonces cuando Él habla, ¿se recuerdan que en el mismo Joel dice lo que el saltón, la oruga y todo comió? Yo lo restauraré hasta el doble. Y precisamente más allá de lo material está hablando de una bendición espiritual, ¿no? Y dice en Joel 3:18, y sucederá que en aquel día, nuevamente haciendo alusión al día del juicio, los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Y aquí está haciendo la alusión de, imagínense un monte destinando vino dulce, ¿verdad? O sea, de tal va a ser la bendición de Dios que los montes van a destilar vino, van a destilar leche, dice, leche abundancia. Cuando pensamos en estos productos tan básicos e importantes para la vida humana, ¿verdad? La leche es uno de los alimentos, de verdad, tan buenos para la salud y que donde nos hace falta la leche, cuántos problemas nos trae incluso a la salud, ¿verdad? Y dice, va a haber leche, va a haber vino, dice, ¿verdad? Van a correr aguas, donde hay agua hay vida, ¿sí? Porque donde hay agua pueden haber cultivos, puede haber ganado, puede haber, y tenemos todas las condiciones para poder habitar. Dice, va a brotar un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Y aquí nos menciona otro valle, y este valle más o menos se cree que está por acá,
donde lo ven, aquí está Sittim. Si lo ven, está cerca del mar, del mar, mar salado le llaman acá. Está aquí Jericó, Jerusalén, Hezbón, Rabá, bueno, por acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa Sittim? Se le llama así por acacia, ¿verdad? El árbol de acacia es bien interesante porque es de los pocos árboles que florecen en el desierto. La mayoría de árboles no florecen en el desierto. Cuando es bien regado. El árbol se da frondoso, ¿verdad? Está situado más o menos entre Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó y al oeste del Mar Muerto. En Sittim fue donde Israel acampó un buen tiempo antes de cruzar a la tierra prometida. En realidad Sittim es un desierto. Es casi como un lugar desértico. Aquí se ve como un poco de monte, pero esto es la parte cuando está mejor, ya van a ver. Y aquí abajito les puse una foto como a veces se ve la tierra, ¿ve? Es un desierto, ¿verdad? Es tierra bastante desértica. Aquí fue donde, en lugar de ser maldecidos, fueron bendecidos de los israelitas. ¿Se recuerdan de Balaam? Balaam y su burro. Cuando Balak lo manda a llamar para que maldiga a Israel, pero Dios le dice, no, los vas a bendecir y los bendice, ¿no? Actualmente es el Hanam, que está en Samri, y en Joel 3:18 hace como este significado simbólico donde dice, porque hace ver cómo este torrente de Cedrón se vuelve una corriente que fluye el tiempo y es más visto de, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, ¿verdad? De su interior brotarán ríos de agua viva. Él es el agua, Él es la fuente. Y cuando le dice a la mujer samaritana, oye mujer, si supieras con quién hablas, tú me pedirías que beber. Porque yo tengo un agua donde no vas a tener más sed. Y ella dice, bueno, ¿dónde está esa agua? Yo quiero esa agua. Pero se está refiriendo a esa, cuando viene esa vida que Cristo da, es vida espiritual. Sí, por eso es que no solo está hablando aquí de lo material, aquí hay un tema más importante que es la vida que recibimos a través de Cristo, porque si bien habla aquí el tema de, desde dice, porque sí, vamos a regresar aquí al versículo, cuando dice y un manantial de la casa del Señor que va a llegar a ese valle, sí, puede ser que nuestro corazón haya sido todo un desierto donde pareciera no florecer nada, pero cuando venimos al Señor, dice, Él nos llena. Él sacia nuestra sed, Él transforma nuestro corazón, Él transforma nuestra vida y ahora en Él tenemos esa plenitud de vida, una vida abundante en Él, llena de su bendición, ¿verdad? Y aquí le está diciendo Israel, eso que estás buscando, todo eso, lo vas a tener en el Señor, ¿no? Entonces, Dios transforma cualquier desierto en una fuente de vida, donde parece que algo es imposible, donde pareciera un desierto no es un lugar propicio para que haya toda esa abundancia donde haya vida, pero aquí dice, va a haber fuente de vida, ¿no? Y nuevamente aquí introduce a otra nación y le dice, Egipto, para ti, por el contrario, para ti no hay vida, para ti va a haber desolación, y para Edom vas a ser un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Entonces aquí introduce dos más, a Egipto y Edom, y bueno, creo que de Egipto conocemos más, ¿no? Sabemos que ahí fue donde el pueblo de Israel, sí, se recuerdan, aquí está Egipto, ¿no? Y bueno, los egipcios llegaron a ser un imperio súper grande, muy poderosos, ¿verdad? Ahí fue donde estuvieron 400 años esclavizados el pueblo de Israel, o sea que desde ahí ya había un antecedente de cosas que Dios tenía que ajustar cuentas con Egipto, pero no se conformaron de eso, siguieron habiendo cosas con Egipto, entonces Dios dice, bueno, vas a quedar desolado, ¿verdad? Y de hecho, hasta la fecha, Egipto nunca volvió a ser la potencia que fue. No se recuperó, o sea, sigue existiendo, porque hay todavía una promesa, pero eso está en otro libro acerca de Egipto, pero todavía hay algo que se tiene que cumplir ahí con Egipto. Sin embargo, ya no tienen el poder ni el dominio que tuvieron. O sea, ellos sabían, los que construyeron esas grandes pirámides, esa inteligencia que tenían de ciencia súper avanzada. Y ahora, ¿qué hace Egipto? Más que para hacer turismo y conocer las pirámides, en realidad no es un pueblo prominente ahora, ni siquiera para guerra ni para nada de eso. Entonces, vemos cómo ahí se cumplió, ¿verdad? ¿Y quién era Edom? Y aquí con los edomitas, es peor todavía la cosa y van a ver por qué. Aquí está Edom, miren, está ahí, cerquita del Mar Rojo, cerquita de Egipto.
y eran considerados parientes cercanos de los israelitas. Casi que se les llamaban el hermano de Israel, porque ellos son descendientes de Esaú. Esaú, ¿se recuerdan quién era? El hermano de Jacob. Y el tema con estos hermanos es que siempre hubo rivalidad, ¿verdad? Y cuando se le dio la bendición a Jacob, Jacob tiene que salir huyendo porque su hermano lo quiere matar. Y él había dicho que lo iba a matar y que se las iba a ver con él y todo. Que sale huyendo Jacob. Finalmente se encuentran y pues como que hay un reencuentro bueno y se perdonan y todo. Pero la enemistad entre los edomitas contra Israel, el pueblo de Dios, sigue estando, ¿sí? Porque y Dios les había dicho a los edomitas que ellos, mira que hay algo bien interesante, en Deuteronomio 23:3-8, Dios le dice que los amonitas y los moabitas hasta como la 10ª generación no pueden ni siquiera entrar al templo, no pueden participar del tema de la adoración a Dios, pero que a los edomitas no se les tratara con esa severidad. O sea, Dios como quería que los edomitas se volviesen a Dios, ¿verdad? Pero los edomitas, en lugar de volverse a Dios, cuando los israelitas salen del éxodo y les piden poder pasar, porque ni siquiera les dicen, dame tu tierra, les dicen, déjanos pasar por tu tierra para llegar más rápido, ellos les dicen, no, no van a pasar. Y les niegan ni pasar, ni comida, ni bebida, nada. Los dejaron ahí, deambulando, que vieran qué hicieran. Entonces, más bien dice que se cree que los mismos edomitas ayudaron a los babilonios cuando vinieron los ataques contra Jerusalén y se aprovechaban de los habitantes de Judea. Se cree que iban mucho, a veces saqueaban ciudades, les hacían muchas maldades al pueblo de Israel y ellos finalmente terminaron siendo conquistados por los asirios, los babilonios, los persas y los griegos. Entonces, vean ahí una foto de Edom. Bueno, solo puras ruinas, ¿no? Y Dios lo castigó fuerte, porque ellos sí tenían pues una moral, venían como casi que de hermanos, pues debían de haber sido aliados y no más bien se comportaron de lo peor con los israelitas. Y por eso Dios les dice, tanto Egipto, porque a Egipto también Dios le dio muchas oportunidades. Recuérdense que primero Abraham llegó allí, ya el faraón conocía a ellos, luego pasó lo mismo con Isaac, o sea, había como ciertas relaciones, Dios permitió que llegara José y que Egipto conociera de Dios, pero Egipto también se rehusó, entonces viene. Entonces le dice, ahora viene una promesa para Judá. Recuérdense que los reinos aquí estaban divididos, ¿verdad? Judá por su lado, Israel con las otras tribus, y ahora vamos a ver un poquito la división como estaba. Por otro lado le dice, Judá, vas a ser habitada para siempre, ¿verdad? Y Jerusalén por todas las generaciones. Al final, si ven, la promesa es casi la misma, ¿verdad? Van a ser habitadas para siempre, por todas las generaciones. Entonces van a tener que estar unidas nuevamente porque son mi pueblo, es un pueblo, no es el pueblo de por aquí, por allá, ¿verdad? No, los había elegido como un pueblo y aquí hay la promesa de que iban a ser habitados para siempre. Y por supuesto que también aquí es donde ya podemos hablar también incluso de la Jerusalén espiritual. Y dice, y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Nuevamente vuelve a mencionar a Sión, ¿verdad? O sea, Dios es el que va a hacer el juicio. Así que sepan que yo voy a hacer justicia y que ustedes pueden descansar en esa promesa, ¿verdad? Y aquí un poco cómo fue la división de los reinos de Israel. Se dividieron Judá e Israel y esto fue después de Salomón con uno de sus hijos, ¿verdad? Que el reino se parte en dos, más o menos con el reino de Israel se fueron 10 tribus y estaban por acá por Samaria, Betel y Dan, y el reino de Sur básicamente fueron 2 tribus y que estuvieron en esta parte de Judá, ¿no? Y ahí es donde empieza también todo un tema, porque se recuerdan que tenían que ir a Jerusalén, que Jerusalén está aquí por Judá, a hacer todo el tema del culto, y ahí es donde de hecho por eso es que Israel le va peor, porque en Israel es donde que todos los reyes fueron malos. En Judá sí tuvieron algunos reyes buenos, pero en Israel todos fueron malos, porque uno de esos reyes se le ocurre decir, ¿saben qué? Como, ¿para qué vamos a estar yendo a Jerusalén si estamos peleados con nosotros? Mejor hacemos aquí nuestro propio templo, nuestro propio culto, y se vuelve toda una mezcolanza de cosas, desobedeciendo lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Que tenían que ir a Jerusalén, y entonces, bueno, se dividió el reino. Judá es llevado cautivo a Babilonia, Israel es conquistado por los asirios y es mezclado y dispersado, o sea, no se quedan tanto como cuando se llevan a Judá a Babilonia,
pero eso fue de alguna forma peor porque llegaron, les metieron gente de todas las culturas y los contaminaron. Entonces de ahí, por eso también surgen parte de los samaritanos y esa gran pelea que se tienen ahí con ellos por esa confusión que tienen, hay un sincretismo ahí que en la historia se da, ¿no? Entonces por eso Dios les dice, hay una promesa, pero la promesa al final va a ser una restauración como un solo reino, y en donde Dios va a habitar y va a ser Él el Señor del reino por completo, ¿no? Y un poquito para que vean ahí, pues, si después quieren explorar, esto me pareció súper interesante para que vean todos los profetas que les estuvieron hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Haciéndoles el llamado. Aquí, como vemos, pues estaba David, Salomón, viene el partimiento, ¿verdad? De los reinos, y aquí tenemos para Israel Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Jonás, ¿verdad? Hay unas 10 tribus por ahí que se dispersan precisamente cuando es el cautiverio. Y luego tenemos el reino de Sur, que es Judá, que aquí están Judá y Benjamín. Aquí tenemos a Abdías, a Joel, aunque Joel también le está diciendo algo a Israel, pero en realidad más va enfocado para Judá. Y les verá, está Isaías, Miqueas, Nahum, Lamentaciones, Sofonías, Habacuc, Jeremías, tenemos a Ezequiel, Daniel, Esther, que en realidad no es tanto de profecía, pero bueno, hay escritos ahí, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, Malaquías, vean, todo lo que hay para ellos, ¿verdad? Y aquí se da el regreso, pero estas tribus pues quedaron como ahí mezcladas y al final sí se fueron uniendo y se han ido uniendo ahora, pero bueno, ahí tendríamos que hacer un estudio específico solo para ver todo lo que ha ido pasando con las tribus, pero bueno, hay una promesa ahí para ellas, ¿no? Y aquí sí vemos un poquito lo que les decía de los reyes, ¿verdad? El reino del norte, malo, 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 malísimo, peor, malo, 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 malo y de lo más peor, ¿no? Y acá sí tuvimos en el caso del reino del sur, algunos que fueron buenos, ¿verdad? Que fueron los que de alguna manera hicieron esas transformaciones en el pueblo cuando hacían que el pueblo se volviese a Dios, que adorara a Dios, ¿verdad? Y ahí Dios venía y como que decía, está bien, estoy en calma porque ahí se volvieron, pero bueno, venía otro rey que los inducía a lo malo y un poco cuánto duraron. Ahí las invito a que si pueden estudien, es súper interesante esta parte de la historia del pueblo de Israel y tanto que se puede aprender de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay promesa de restauración del pueblo de Dios. Un resumen del capítulo y ahora vamos a ver también aplicaciones para la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay una promesa para Judá y Jerusalén, ¿verdad? Una promesa de restauración. Miren qué bello, porque ya les hizo el llamado, dice, bueno, si se arrepienten, a los que se arrepientan, va a haber esa restauración, tanto física para el pueblo, pero también una restauración espiritual, que era lo más importante, ¿verdad? Dios va a hacer justicia para las naciones, Dios aplicó justicia a su pueblo también, pero dice también va a juzgar a las naciones por los pecados de dispersar a su pueblo, llevarlos como esclavos, echar suerte sobre ellos, de tratarlos como objetos, ¿verdad? De repartir la tierra que Dios le había dado al pueblo, de robarle a Dios prácticamente, de usar como objetos de cambio a sus hijos, a los niños, a las niñas, por rameras, por vino, por pecado, ¿no? ¿Verdad? También el juicio para Tiro y Sidón, para Filistea, ¿verdad? Aquellos que pretendan vengarse del Señor van a tener también un juicio, Dios se va a vengar de ellos. Dice ¿por qué? Porque también tomaron lo que era de Dios, ¿verdad? Se llevan sus tesoros a templos paganos, venden a los hijos de Judá, de Jerusalén a los griegos, los alejan del territorio, hacen que se corrompan, ¿verdad? Aparte de también que todas estas naciones, acá dice, ¿verdad? Pero sabemos que también una corrupción en términos de desviaron al pueblo de Israel hacia la idolatría, ¿verdad? Entonces dice, la venganza va a ser que esas naciones también, Tiro, Sidón, Filistea, van a ser vendidos como esclavos por los sabeos a una nación lejana, o sea, los van a llevar lejos de su territorio, ¿verdad? Y dice, Dios le habla a las naciones, los invita a venir a la guerra, ¿verdad? Les dice, sí, prepárense para la guerra, pero en realidad lo que nos hablan las naciones es que van a ir a ese valle donde Dios los va a juzgar, ¿verdad? Y los va a juzgar así como por esa maldad que está ya desbordante, ¿verdad? Ahí Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Y también nos dice, el día del Señor está cerca, o sea, eso va a suceder prontamente, y yo creo que cada vez más vamos viendo, no podemos decir exactamente cuándo, pero vamos viendo cómo todo se va cumpliendo, o sea, yo veo los tiempos que se están acelerando,
y debemos de estar confiados en que Dios lo va a hacer en su momento, ¿verdad? Pero lo más bello de esto es Dios habita en medio de su pueblo, y que Dios habita en medio de su pueblo significa santidad, porque eso es lo lindo, ¿verdad? Las características, va a haber santidad, Jerusalén será santa. Cuando dice los extranjeros no pasarán más por ella, está haciendo alusión a no va a entrar más el pecado. Entonces aquí nos está hablando ya no solo de la ciudad per se física, sino también de esa vida eterna con él, porque recuérdense que nos habla Apocalipsis de la nueva Jerusalén también, donde nos dice, ahí no va a entrar pecado, ahí no va a entrar corrupción. De hecho, es más, nosotros tenemos que ser transformados en su cuerpo. Este cuerpo mortal tiene que ser transformado a un cuerpo incorruptible, porque ya no va a haber pecado. Y dice, hace la semejanza de esa bendición que va a haber, abundancia del vino, de leche, donde va a haber abundancia de agua, donde va a haber vida, que va a ser producido por el manantial de Dios, ¿verdad? Esa vida que solo Dios puede dar, ¿verdad? Y nuevamente les dice, mientras que el juicio para los otros es desolación, es desierto, es sequedad, es muerte, prácticamente es eso, es muerte, mientras que vida para siempre a los que se vuelvan a Dios, ¿verdad? Y Dios es el que va a ser el que hace la justicia, y Dios va a habitar con su pueblo, ¿verdad? Qué hermosa promesa. Entonces, aquí vemos algunas características del carácter de Dios que se nos revela en este capítulo. Vemos la misericordia de Dios, un Dios misericordioso. Misericordioso porque no es porque lo merezcan ni Israel ni nosotros, esa restauración, y esa es su misericordia, que Él extiende su amor y nos dice, los voy a restaurar si se arrepienten, ¿verdad? Restaurador, un Dios que puede cambiar lo podrido en algo completamente limpio y santo, que transforma completamente a nuestras vidas. Qué hermoso, que nos hace de nuevo y nos hace de una manera maravillosa, ¿verdad? Un Dios justo. Y esa también es nuestra esperanza. Cuando suframos injusticias, cuando suframos a causa del evangelio, nuestra mirada alcémosla a Dios. Pidamos misericordia, perdonemos, porque no debemos dejar que en nosotros haya rencor ni nada de eso, pero saber que quien hace justicia es Dios. Dios es justo. Él no se queda con nada. Y en Él podemos descansar en eso, ¿no? Fiel. Es un Dios fiel, fiel a sus promesas. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que nos ama, y que a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Y Él sigue estando ahí, ¿verdad? Dando oportunidad precisamente para restaurarnos. Pero también es un Dios que es juez, ¿verdad? Y Él va a juzgar. Y Él va a juzgar las obras y la elección de cada persona, de cada nación. Y por eso es que mientras hay vida, está esa oportunidad de poder tomar la elección, ¿verdad? Pero va a llegar un punto en donde Él va a decir, hasta acá, al momento de dar lo que cada quien corresponde. Y es un Dios soberano. Porque al final de cuentas pueden venir las naciones a querer intentar pelear contra Dios, porque es eso, ni siquiera cabe, o sea, Él es el Todopoderoso, pero Él cumple su plan perfecto, y Él al final es el que termina, Él tiene la última palabra, y Él está en control de todo. O sea que aunque, miren, las naciones van a pensar que van a una guerra, pero van a su juicio. Y ellas solitas se van a ir a entregar ahí al valle. Para su juicio nos demuestra la soberanía de Dios, ¿verdad? Es protector cuando dice, ¿verdad? Dice, rugirá como león para las naciones, pero para ti, Israel, ¿verdad? Voy a ser tu protector, tu refugio, torre fuerte, ¿verdad? Y así nuestro Dios nos protege, ¿verdad? Pero también disciplina. Y Él disciplina, y esto es una de las cosas, no es fácil recibir un castigo, pero cuando Dios nos disciplina lo hace por nuestro bien, porque Él quiere restaurarnos, porque Él quiere el bienestar para nosotros. Entonces, Él, si tiene que disciplinar, Él va a aplicar lo que sea necesario para atraernos a Él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos reflejado a Cristo en Joel? Porque eso es lo maravilloso de la Biblia. Toda la Biblia nos apunta a Cristo. Cuando nos menciona el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Cuando Él habla de ese león rugiente en Apocalipsis 5:5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos.
justo la introducción de cuando viene el juicio de Dios en Apocalipsis, y que también aquí en Joel ya nos está haciendo ver el juicio de las naciones, y nos presenta al león que ruge. Y el que es conocido como el león, es el león de la tribu de Judá, es Jesucristo. Entonces nos está apuntando aquí como Cristo, claro, en Isaías vemos al siervo sufriente, que viene el Cordero, ¿sí? Conocemos a Cristo como el Cordero de Dios que se entregó, se sacrificó por nosotros, pero hey, nos falta ver a Cristo como ese león poderoso que viene a establecer su juicio, que viene a reinar como rey soberano, ¿verdad? Y quien es el único digno de abrir los sellos, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ese es Jesucristo. Y esa es la esperanza que tenemos, que es vivo, que Él es el Rey soberano de nuestra vida. Él es nuestro Dios. Él sí vino en esa primera parte a rendirse a causa de salvarnos, pero Él va a regresar como poderoso gigante, como el Rey de Reyes, y eso no lo debemos perder de vista, y esa es la esperanza que tenemos de saber que vamos a estar bajo el reinado, ya estamos bajo su reinado, pero cuando plenamente estemos bajo el reinado de Él, quien vive y reina, y aquí nos está dando una visual, hey, va a venir, va a rugir, les va a decir, este soy yo, Dios, el único y verdadero Dios, porque así dice Joel, y conocerán que yo soy Dios, su Dios, ¿verdad? Que yo soy el Señor, su Dios. Pues así vamos a ver a Cristo y nos refiere aquí como un león, como el rey, ¿verdad? De hecho, el león se le llama el rey de la selva, ¿verdad? Pues el rey de reyes es Jesucristo, ¿no? Algunos de los pecados actuales que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y acá, porque claro, allí se vieron, tal vez ahora no es que estemos viendo tal cual exactamente así, pero hay algunas cosas aquí similares. Y miren aquí en 2 de Timoteo 4, de 3 al 4 dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, miren qué interesante lo que dice, empieza a decir aquí Pablo, porque dice en la presencia de Dios que va a juzgar, ¿verdad? A los vivos y muertos. Por su manifestación y su reino te encargo solemnemente, le está hablando a Timoteo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio, soporta todas las cosas, sufre penalidades, haz tu trabajo evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, muy similar a lo que también vivió el pueblo de Israel, el sincretismo, lo estamos viviendo terriblemente en la iglesia. En todos lados, filosofías, corrientes paganas que se están permeando en la sociedad, en la cultura, pero lo peor es en la iglesia. O sea, ver iglesias hablando de el poder positivo de la lengua y se nos olvida de repente se van totalmente fuera de lo que las escrituras dicen, mezclando temas de la tolerancia, ¿verdad? A abrir las puertas y ya casi que ya ni se predique el pecado. Bueno, a prácticas donde de repente vemos ahí meditación y cosas súper raras metidas en la iglesia, uno dice, wow, ¿verdad? Entonces hay engaño, hay hombres engañadores. Bueno, lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando se juntaron con estas naciones, ¿verdad? Ese fue el sincretismo, se fueron metiendo sus prácticas y a veces era así porque estaban, de hecho había el famoso levita, ¿verdad? Que servía en el templo y luego se lo jalan y ahí hacen su altar y bueno, está pasando eso, ¿verdad? Estamos viendo eso en nuestra iglesia, llevar a una iglesia con pecado, porque lamentablemente estamos viviendo un evangelio tan cómodo, donde ya no se habla del pecado, ya no se habla de la santidad, ya no se habla del regreso de Cristo, donde no se sacude a la iglesia, ¿verdad? No se les dice, hey, venga, escudriñe la palabra, sino que mensajes de motivación para el alma, mensajes que llenan y dan cariñitos al corazón y te hablo todo súper bueno para que no te me vayas, ¿verdad? Para que estés cómodos, prosperidad. En lugar del evangelio ya no se predica a Cristo, ¿verdad? Ahí está lucrando por el evangelio, lo mismo que hicieron estas naciones, que hicieron, Israel era su botín, ¿verdad? Agarraron sus tierras, agarraron sus posesiones, vendieron al mismo pueblo. Bueno, estamos viendo pastores vendiendo a sus iglesias prácticamente, ¿verdad? A cambio de obtener sus recursos.
y estamos viendo también la persecución a la iglesia. Persecución donde cada vez decir la verdad, decir lo que la Biblia dice, nos tachan de anticuados, de intolerantes, de faltos de amor, y empiezan a haber leyes y un montón de cosas. Y lo peor es persecución entre la misma iglesia, porque a veces las mismas estas iglesias que están permitiendo todo esto están atacando a la misma iglesia. Entonces, no es algo tan diferente si lo vemos, ¿verdad? Solo que es una esclavitud al pecado. Tal vez no es que se estén llevando físicamente esclavas a las personas, pero se está dando esa esclavitud, o sea, pareciera como que se está poniendo un sello a la Biblia, ¿verdad? Y lo que menos se está haciendo es abrir la palabra de Dios para estudiar la verdad. Entonces, también lo estamos viviendo en nuestra actualidad y por eso me llamó mucho la atención que hay un llamado a la iglesia de confiar en Dios y permanecer en su presencia. Y cuando le dice acá, predicar la palabra, nosotros estamos llamados, así como a Joel llamó al pueblo de Israel, le dijo, hey, escuchen, hey, naciones, viene un juicio para ustedes si no se arrepienten, ¿verdad? Hizo un llamado al arrepentimiento, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios nos habló, es el mensaje de Dios. Y dice, a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos de estar, dice, amonesta, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Tenemos que tener esa paciencia de enseñar a otros, de llevarlos a través de las escrituras, de enseñarles la verdad, ¿verdad? Y dice, y sean sobrios, sufran penalidades, sigan llevando el evangelio, ¿verdad? Cumplen su ministerio. Aún cuando nos vamos a ver enfrentados a esto, yo me pongo a pensar para Joel no haber sido fácil llevar ese mensaje. Era un mensaje terrible, ¿verdad? Todos estos profetas que tuvieron que llevar se echaron en contra a reyes y un montón de personas porque no les gustaba lo que estaba diciendo. Y sí, tal vez no vamos a ser los más queridos, pero ese es lo que Dios nos ha puesto y tenemos que ser esa sal, porque eso es ser esa sal de este mundo que lleva la palabra, que debemos, la sal evita que se dé la corrupción de las cosas. Bueno, nosotros tenemos que evitar que ese pecado siga corrompiendo más y más mientras estemos aquí como iglesia. Ese es nuestro papel, predicar el evangelio, predicar la palabra, enseñar y con mayor razón enseñar a nuestros hijos, enseñar en nuestras iglesias, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a los ancianos, a aquellas personas nuevas en el evangelio, enseñarles la palabra, enseñarles la verdad para que tengan sus bases firmes y que puedan vivir la vida que Cristo quiere, ¿verdad? Y que pueda haber realmente esa transformación y que puedan gozar de esa bendición de la vida, de ese río abundante de vida eterna que Dios da, que el Espíritu Santo nos da cuando corren ríos de agua viva en nosotros, cuando encontramos en Cristo nuestra plenitud, ¿verdad? Cuando nos depositamos en Él y sabemos que Él es nuestro león, ¿verdad? De la tribu de Judá, el que pelea por nosotros, el que nos fortalece, el que es nuestro refugio. Entonces, Mateo 24:42 dice, por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor, ¿verdad? Este es el llamado que es para la iglesia, ¿verdad? Iglesia, este es el momento de velar, es el momento de no desmayar, es el momento de mantenernos firmes en Dios, de saber que hay esperanza, porque Dios nos ha hecho su promesa de que Él va a estar con nosotros si nosotros le obedecemos. Sabemos que Él va a cumplir su promesa hasta que veamos a Cristo como el Rey soberano, reinando por sobre todos, el mal acabado por completo, lo vamos a ver, pero tenemos que perseverar y ahorita es momento de mantenernos con esos ojos abiertos, de mantener nuestras lámparas llenas, de mantenernos llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita tenemos acceso a recursos, más que nunca creo que en la humanidad tenemos tantos recursos para poder prepararnos, tenemos gratuitos, hay diccionarios, hay comentarios, hay Biblias de muchas versiones donde podemos venir y estudiar la palabra de Dios, hay accesibilidad por todos lados, digitales, físicos, lo que querramos, o sea, eso antes no sucedía, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos que se han dedicado a hacer esos estudios y a traernos la información ya mucho más digerida? Pero eso también va a ser una responsabilidad que nos va a ser cobrada, ¿verdad? Que vamos a tener que rendir cuentas de eso que tenemos y no sabemos cuánto esto puede durar, porque ahora lo tenemos, pero no sabemos
conforme esto se siga acelerando, sí va a llegar un momento en donde tal vez hasta nos van a prohibir tener una Biblia. Y si no la hemos aprendido, si no la hemos escudriñado, ¿qué va a haber en nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder soportar eso? Claro que tenemos al Espíritu Santo, pero iglesia, este es el momento de velar, este es el momento de llenar nuestras lámparas y de estar despiertos. En cualquier momento viene Cristo, ¿verdad? Y en cualquier momento también cada vez más vamos viendo cumpliéndose sus promesas. También vamos viendo cumpliéndose todo lo que Él nos dijo que iba a pasar, se está cumpliendo ante nuestros ojos, y como puede ser que sea ya, puede ser que tal vez incluso muramos y no lo veamos todavía, pero de que va a suceder, y aquí es el llamado de este maravilloso libro, que 3 capítulos, súper corto, pero con un mensaje tan profundo y con un llamado súper grande, tanto para el tiempo que es en el que estaba viviendo Joel, pero también que nos aplica para nuestros días. Y bueno, con esto estoy finalizando. Ahora sí vamos a abrir un espacio por si hay consultas, comentarios. Solo estoy tratando de quitar el micrófono. Dame un segundito y voy a parar la... La grabación. Ok.